Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Se acuerdan que hablamos la última vez? Bueno, saludamos a toda la gente que está en YouTube mirándonos. Esto es Lugar de Adoración. Bienvenidos. ¿Se acuerdan lo que hablamos la última vez? ¿Sí? Que estuvimos todos muy participativos la última vez. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De la ansiedad. ¿Se acuerdan qué era la ansiedad? ¿Qué pasaba cuando nosotros expresábamos ansiedad? ¿Qué era eso en nosotros? Cuando estoy ansioso, ¿qué revela de mí eso? Lo que tenemos adentro. Hoy yo creo que quedó claro lo que el Señor quiere hablar. De hecho, hoy iba a hablar de otra cosa y el Señor a la tarde me habló y me dijo, buscá lo que es una semilla. Buscá lo que es una semilla y el proceso de una semilla. Entonces empecé a buscar y todo lo que hoy vamos a compartir tiene que ver con algo que quizás ya está en nosotros. Ya está en nosotros, pero es un proceso que quizás vamos a sacar la venda para poder verlo más claro. Esto, ¿saben qué es? Crecimiento. Crecimiento. Crecer es cambiar. Así se llama el mensaje de hoy. Crecer es cambiar. Cuando vemos la naturaleza, yo cuando el Señor me decía esto hoy a la tarde, empecé a mirar la naturaleza y claro, todo es un proceso de crecimiento. Y todo funciona de una manera perfecta, es una orquesta sinfónica espectacular, porque todo está conectado con todo. Si uno ve cómo está la temperatura del mar, de los polos de la tierra, la vegetación, el agua, la humedad, todos los factores naturales que Dios mismo creó funcionan a la perfección porque todo conforma un todo. Y todo eso expresa justamente al Creador, que pensó en todas las cosas. Pero saben que me quería detener en un aspecto nada más de esa creación y es la semilla. Todo, absolutamente todo, está en la semilla. Todo. Si yo tuviese acá una semilla de manzana, les diría a ustedes, ¿ven las manzanas? ¿Las ven? ¿Y cómo saben que es una semilla de manzana? ¿O cómo saben que va a ser una semilla de manzana? Porque cuando crece, se desarrolla. Efesios 2:10 dice esto. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Fuimos hechos en Dios. Fuimos hechos en Dios. Fuimos creados en Cristo. Después sigue diciendo el pasaje, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pusiésemos en práctica. Ya está en nosotros. Vieron que muchas veces tenemos como una confusión en esto. Pensamos que hay cosas que yo tengo que hacer para poder alcanzar el favor de Dios, ¿no? ¿No les pasa? Bueno, un poco el otro día lo hablábamos en la de ansiedad. Creemos que hay cosas que tenemos que hacer para poder alcanzar el favor de Dios. Si lo pensás un poquito desde esta perspectiva, es una locura. Es como que una semilla se esfuerce para convertirse en un árbol de manzana, ¿no? O una semilla de girasol se esfuerce por después terminar siendo una flor de girasol. Y ahí pueden llevarlo a cualquier cosa. O como un ser humano se esfuerce por crecer para el día de mañana convertirse en un adulto. Bueno, lo hablamos varias veces con los chicos, ¿no? Pero Matu ya tiene barba. Está en él. Se va a ir expresando a medida que crezca. Y este pasaje dice, somos hechura de Dios. Fuimos hechos en Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús. Toda la plenitud de Dios ya habita en Él. Por ende, ahora que estamos en Cristo, habita en nosotros. Esto no es algo que hay que alcanzar. Esto no es algo que yo me tengo que esforzar para alcanzarlo. Esto ya es un consumado es. ¿Vieron que Jesús dijo consumado es? Porque antes lo que nos separaba de Dios y de que nosotros podamos ser la expresión de Cristo, ¿qué era? El pecado. Dios es santo. Y entre Él y nosotros había pecado, había una naturaleza caída que debía morir. Por eso siempre el pueblo antes, para poder alcanzar el favor de Dios, sí tenía que hacer algo.
y era ofrecer sacrificios. Y una vez que Dios aceptaba el sacrificio, significaba un año más de perdón para el pueblo. Y de esa forma ellos alcanzaban el favor de Dios. Pero ahora, Dios nos hizo sacerdotes dentro del sumo sacerdote. Ahora estamos en Cristo. Ya no hay más necesidad de sacrificios. Él dijo después de morir en la cruz, consumado es. O sea que al consumado le falta algo. ¿Hay algo más que tengamos que hacer nosotros? ¿Depende de nosotros que Dios responda a ciertas oraciones? ¿Depende de nosotros alcanzar el favor de Dios? ¿Qué es el consumado es? Es que está todo hecho. Finish. Terminó. En Cristo está el favor de Dios. En Cristo habita el amor de Dios, su paz, su paciencia. Todos los frutos del Espíritu ya están en Él. Y todo eso Dios nos lo dio en el Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos habita. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Mateo 13, 31 al 35 dice: otra parábola se refirió diciendo: el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Dónde estaban las hortalizas? ¿Dónde estaba el árbol? En la semilla. Todo estaba en la semilla. Ahora, analizando esto, porque dije, claro, Dios, cuando habla, se puede revelar de maneras muy sencillas, y es como el viento que va y viene y no sabes ni de dónde va, ni de dónde viene, ni cómo descifrarlo. Pero saben que hay un proceso para la semilla. La semilla, cuando cae en tierra, muere. No sé si ustedes vieron algún árbol con fragmentos de la semilla en las hojas. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Sí? Piensen un poquito lo que me están respondiendo. Me están diciendo que sí, me estoy dando cuenta que no están escuchando lo que estoy diciendo. Claro, pero cuando el árbol creció, ¿vos ves en las hojas el retazo de la semilla? No. Ya está. El árbol cuando creció destruyó la semilla. No queda nada. Cuando la semilla cae en tierra, la vida, la información que tiene adentro empieza a crecer. Y esa semilla, esa cápsula que contiene eso de adentro, se rompe. Es destruida, muere. No queda nada. Y esa información y esa vida y esa planta que está dentro de esa semilla, que tiene toda la información del fruto que lleva, empieza a crecer. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos han enseñado quizás, y lo digo por mí también, que muchas veces cuando tenemos que servir, cuando tenemos que hacer, es una pérdida de tiempo, ¿no? Y cuando vamos al Señor y tenemos que hacer cosas, es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque se nos mezclan las ensaladas ahí. Hacemos Dios, el humanismo, lo que piensa la denominación, un montón de cosas. Esto no lo subamos. Hacemos una ensalada, ¿no es cierto? Sale una ensalada de todo eso, y a eso le decimos, es lo que Dios quiere. Y después nos cansamos, eso produce fatiga, ansiedad, cansancio, estrés, un montón de cosas. Y después decimos, no, pasa que servir a Dios es muy pesado. Pero este pasaje dice que el morir es ganancia. O sea que si vos estás muriendo por hacer la voluntad de Dios, es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor. Pero no estoy hablando de activismo. No estoy hablando de cosas que vos tengas que hacer. Sino es un cambio absoluto de voluntad. Señor, muero en esto que me está costando.
para poder ganar en tu voluntad. La única ganancia de Dios, para nosotros, la ganancia para Dios, es que nosotros muramos. Miren, vieron que dicen muchas veces, y yo también lo dije muchas veces, no, cuando Dios mira desde el cielo, te ve y se llena de amor. ¿Lo escucharon eso? ¿No? Yo lo escuché, bueno, yo lo decía también. Confesiones. Esta predica es una confesiones. ¿Saben qué es lo que Dios ve cuando mira la tierra? Cristo. No hay nada que vos puedas hacer en tu voluntad que Dios pueda ver. A menos que lo hagas en Cristo. A menos a que entregues tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. A menos a que, como dice el pasaje, tu vivir sea Cristo. Dice, para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Y me encanta porque es en el Filipenses 1, y no sé si sabían, pero Filipenses 1 que tiene esa frase que, bueno, dice, y él fue llevado a la muerte y muerte de cruz, y para que el nombre de Jesús sea levantado por todas las naciones. Bueno, no me acuerdo cómo es el coso, pero ese verso es un himno en realidad. Es un himno. No, me encantaría que haya algún registro de eso, imposible, ¿no? Pero es un himno, y en ese himno, después Pablo termina diciendo, porque para mí, el vivir es Cristo. O sea, todo lo que hizo Jesús, para después luego sentarse a la diestra de Dios, es mi vivir. Y el morir, el entregar mi voluntad, el renunciar a mis deseos, a lo que yo quiero, es totalmente ganancia. Si lo piensan un poco, es como el reino del revés. Es perder para ganar. Es como cuando el Señor dice, mayor es el servidor, no el que está siendo servido. Es totalmente al revés. Y Gálatas 2:20, que lo vemos, creo que este sí debería ser como un himno para nosotros, porque lo decimos todo el tiempo. Y a ver si lo dicen de memoria, pero... Dice, he sido, mas con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, o sea, lo que ahora este cuerpo vive, dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Muchas veces tenemos, esto lo escuché en una prédica, pero muchas veces tenemos como muy impregnado en nosotros el aspecto sustitutivo de la cruz. Es decir, Cristo murió por mí. Ay, gracias Señor, me perdonaste. ¿No? Hay algunas risas por ahí. No salen las risas en la cámara, pero se están riendo la gente. Tenemos muy en claro el aspecto sustitutivo de la cruz. Cristo murió por mí. Pero este pasaje tiene un aspecto inclusivo, porque dice juntamente con Cristo. Y después en Efesios dice, nosotros también hemos sido sepultados con Él. Y no lo dice seremos sepultados, no dice seremos crucificados, dice fuimos juntamente, tiempo pasado. O sea que cuando Cristo murió, vos ya moriste en Él. Consumado es. No es tedioso morir porque la carga la llevó Cristo. Su muerte es más ligera porque Él ya la atravesó. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces esa muerte, cuando nosotros la empezamos a vivir en nuestra vida y la empezamos a identificar, empieza a cobrar vida en este sentido. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque ahora lo que vivo, lo que hago, lo que digo, cómo me muevo, no soy yo, es Cristo. Y esa es la mayor manifestación en la tierra para la iglesia. Hijos de Dios, siendo la expresión máxima de Cristo. Imagínate cómo sería el mundo si los hijos de Dios tomaran ese rol. Ya estaríamos en el cielo hace más de 2000 años. Y acá quería detenerme en un aspecto que lo hablamos con Lu, con mi esposa, hablando de esto de que hay cosas que son difíciles a la hora de poder entender nuestra vida en Cristo, ¿no? Porque, por ejemplo, pongamos una situación. Estás en tu casa, está tu esposo o tu esposa ahí,
Y de repente te tira un comentario y vos decís, ay, ahora le voy a responder. Qué gana, ¿sabes cómo le gano con esto? Le respondo ahora y ¿sabe qué? 3, 2, 1 y empieza una batalla. Hay un superpoder ahí. Hay un superpoder. Es un arma, pero súper poderosa. Y nosotros la solemos utilizar mal. La utilizamos para lo malo. Para hacer mal. Pero en este caso, la podemos usar para bien. ¿Saben qué es? La indiferencia. A la carne, totalmente indiferencia. La indiferencia. ¿Saben qué es lo peor que vos le podés hacer al enemigo? Serle indiferente. Jesús fue totalmente indiferente porque le dijo, escrito está. Punto. Cuando Jesús le dijo, escrito está, le estaba haciendo indiferente a la chicana del enemigo. Porque el enemigo le decía, mirá, vos sos el Señor, tirate de este barranco, ¿sabés cuántos ángeles van a ir a salvarte? No, escrito está. Fue indiferente. El superpoder de la indiferencia para la carne no saben cómo cobra efecto. Pero eso, como decía Lu recién, no es ser indiferente con el otro. Porque eso sería que el otro no te importe. Y el otro nos importa. Porque también somos la expresión del amor de Dios. Y amamos al otro. Pero a veces es importante poder identificar. Cuando el otro día hablábamos de la ansiedad, ¿se acuerdan que dijimos? La ansiedad en realidad es un síntoma de una enfermedad más profunda. Es quizás el deseo de poder controlar algo que todavía no existe, algo que todavía no sucedió, y no descansar en el reposo de la voluntad de Dios. Y saber que Él tiene el control de aún de las cosas que no pasaron. Y esto es igual. Poder identificar cuando uno está expresando carne. Vos sabés que si vas a decir algo que al otro le va a doler, vos sabés que te estás enfrentando a una situación difícil, ¿o no? Eso lo podés identificar. ¿Lo pueden identificar eso? ¿Sí? ¿Ustedes identifican cuando van a decir algo que saben que al otro lo va a destruir? ¿Y por qué lo dicen? ¿Y por qué lo decimos? ¿Saben que si lo podés identificar, saben qué es eso? Es el Espíritu Santo dando testimonio de la verdad. Te está diciendo, no lo digas. No lo digas. No lo digas. Porque si el Espíritu Santo está marcando la verdad, te está diciendo, a la carne, séle indiferente, escucha al Espíritu. Por eso la blanda respuesta, aquí está la ira, vos qué tenés que decir, sí mi amor, listo, se terminó el problema. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A la carne, ni un centímetro. Hay que matarla. Para eso Dios proveyó la cruz. La carne va en la cruz. La carne va en la cruz. Y en la parrilla también cuando hacemos. ¿Saben que después en el proceso viene un proceso muy clave para la semilla, que es la germinación? Y es un proceso zarpado. Cuando yo vi un par de videitos en cámara rápida, lo ponen porque lleva muchos días. Sí, no, estoy 50 horas mirando cómo germina una semilla. Cuando está en el proceso de la germinación, ahí nace una raíz. ¿Saben qué significa Nazaret? Vieron que Jesús era de Nazaret. ¿Saben qué significa Nazaret? Nazaret significa brote. Un brote. En una planta, un brote justamente es una rama nueva, ¿no? Justamente, cuando la semilla empieza en ese proceso de germinación, lo que nace de adentro es una raíz, es una primera raíz. Yo me anoté acá la descripción, miren que me puse muy técnico, dice, la radícula es la primera parte de la plántula que emerge de la semilla. Es la raíz embrionaria de la planta y crece hacia abajo en el suelo. Es decir, cuando la semilla entra en ese proceso de germinación, le sale una primera raíz. Y a partir de ahí empiezan a salir otras raíces hasta que crece la planta que sale a la superficie. Pero la planta no podría ser planta si no tiene raíz.
Y fíjense, esto es terrible, porque cuando yo leía esto digo, Señor, vos dejaste todo escondido en tu creación. Porque la semilla tiene que morir tal como nosotros, igual cuando vamos a Cristo. Y nuestra raíz tiene que estar anclada justamente en Cristo, porque las raíces son las que hablan del árbol. Y en las raíces está toda la información. Había un chabón que decía, los más difíciles de erradicar son los árboles que tienen muchos años porque tienen un montón de raíces. Y si vos lo cortás de tronco y le sacás un par de raíces y quedan raíces en el fondo, vuelve a crecer. Y yo pensaba, ¿cuántas veces vienen circunstancias y difíciles, cosas difíciles a nuestra vida, que nos arrancan, que nos demuelen, que nos trituran, pero si nuestra raíz en Cristo, nuestra vida vuelve a crecer? Nuestra fe se fortalece, nuestra paciencia crece, porque nuestra raíz no somos nosotros, sino es Cristo. Y Jesús dice en Juan 15, miren esto porque es una locura, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ayer estábamos con los chicos y miramos, vieron que en el patio hay una línea de focos, ¿no? ¿La vieron allá en el patio? Una línea de foquitos. Y pensábamos en este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo desenrosco un foco? Dejaría de tener luz, porque se estaría desconectando de la fuente, ¿verdad? Ahora, si yo saco ese foco por sí solo no puede tener luz, a menos que esté conectado a la fuente. Esa fuente es Cristo. Siempre que estemos en Cristo, vamos a ser fuente de luz. Por eso cuando Jesús dice acá, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La única manera de que vos permanezcas en Él es que todas tus raíces estén en Cristo. ¿Saben cuándo es el problema de que nuestras raíces no son en Cristo? Bueno, cuando el pasaje habla del amor al dinero, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron en la fe y fueron traspasados por muchos dolores. La raíz. Saben que para una persona que quizás ha atravesado mucho, y es un proceso muy difícil, desarraigarte. Porque tenés que arrancar cosas que no son Dios. Y el proceso es doloroso. Esa es la cruz. La cruz empieza a sacar todas las raíces que no son de Él. Porque lo único que tiene que estar en la base, el único fundamento que tiene que estar abajo es Cristo. No puede haber otro fundamento. No puede haber otra raíz. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. ¿Cómo? ¿Qué? Diría Santi. ¿Qué? Dice, ninguna rama puede dar fruto por sí misma. A menos que esté conectada a la fuente. A menos que, como dice Jesús, ustedes permanezcan en mí y yo permanezca en ustedes. Dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y acá una salvedad. Dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Hay otra versión que dice, pidan lo que quieran y mi Padre se los dará. ¿Qué pedirías? Yo pediría permanecer. Porque cuando estamos en Cristo, la única voluntad que importa es la de Él. A nosotros nos enseñaron todo el tiempo que si nosotros le pedíamos a Dios, Dios nos iba a dar. Pero no nos va a dar conforme a nuestros deseos. No nos va a dar conforme a nuestra carne, conforme a lo que nosotros queramos, sino conforme a su voluntad. Por eso ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué pedirías? Permanecer. Sabiduría. Sabiduría y revelación. Proximidad, conciencia,
Acuérdense, no es para nuestros deseos. No es que yo le pido a Dios todo lo que yo quiera y Él me lo va a dar. No. Cuando estamos en Él, sus deseos son mis deseos. Todo lo que Él ama, yo lo amo. Todo lo que Él hace, yo lo hago. Todas las veces que tengo que guardar silencio, lo guardo porque Él me dice que guarde silencio. Dependo absolutamente de Él. Si Dios poda, bueno, eso, la poda debería ser como una prédica aparte, ¿no? Porque es un arte. La gente que sabe podar es un arte. No por la forma que puedan darle al arbolito, no, sino porque hay que saber dónde cortar. Y eso es un mundo. Pero el Señor nos ayuda a identificar. Solo vos en tu... Miren, al cielo se entra de a uno. No vamos a entrar todos juntos. Ah, qué bien el lugar de oración. ¿Cómo andás, Señor? ¿Todo bien? ¿Está bien? Eva, vos te voy a... No. No. Al cielo se entra de a uno. Cada uno en nuestra vida, cada uno en lo personal, debe poder en oración poder identificar qué cosas no están arraigadas en Cristo. Y ahí el Señor puede revelarte. Pero ese es un trabajo que no podemos hacer nosotros. Ese es un trabajo que tenés que hacer vos. Por eso el Señor, cuando poda, quita toda raíz, toda rama que no nos permite permanecer en Él. La poda justamente tiene que ver con eso, con qué cosas nosotros en nuestra mano no queremos darle el control a Dios. La ansiedad, justamente como hablábamos la vez pasada, era eso. No te quiero dar, Señor, lo que pienso que va a pasar en el futuro. Y el Señor te mira como diciendo, pero si no sabes lo que va a pasar en el futuro. No sabes. Descansa. Dale el control. Soltá. No soltá para hacer vos lo que vos querás, no. Soltás para hacer lo que Él quiere. Porque de todas las cosas, el Señor tiene el control. ¿Cómo era el título del mensaje? A ver si estaban atentos. Crecer es cambiar. Hay un pasaje en Hebreos. Dice así. Sobre este tema tenemos mucho que decir. Aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Este pasaje es tremendo. Voy a leer esta última parte nada más. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Saben cómo nos damos cuenta de una persona madura o inmadura? El Matu. Por ejemplo, cuando Matu quiere algo y nosotros le decimos que no, él se enoja. Porque quiere eso. No sabe distinguir en que a veces tiene que esperar, en que a veces es mejor que no. No lo sabe distinguir. ¿Por qué? Porque todavía es un niño. Pero nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando en algo hay una situación que no? ¿Qué aflora en nosotros? Acordate de esto. Lo que aflore de vos cuando viene un problema es lo que te gobierna. Es la raíz que vos tenés puesta. Es el fundamento que pusiste en tu vida. Por ende, si lo que primero aflora de vos es enojo, y lo más probable es que tus raíces estén en la carne. Y acá el pasaje dice, a los adultos han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Retrocedemos en el mensaje. Si vos sabés que lo que vas a decir va a destruir al otro, va a traer una discusión, ¿para qué lo decís? ¿No? Por eso,
Y esta es la parte que más me gusta del mensaje, porque Dios no deja nada al azar, como habíamos dicho. Y para esta parte es que nos tenemos unos a otros. Y fíjense lo que dice este pasaje es durísimo. Y en realidad iba a hablar de este pasaje, nada más. Iba a hablar hoy de este pasaje y era otro mensaje, pero lo cambiamos. Pero dice 1 Juan 3, 14 al 16, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. ¿Vieron que decía, el que permanece en mí da mucho fruto? Y el que permanece en mí, yo permanezco en él. Bueno, acá dice, el que no ama permanece en la muerte. O sea, permanece en la carne. O sea, permanece en todas las cosas que no son Dios. El que no ama permanece en la muerte. Y dice, todo... Uy, esto es tremendo. Es tremendo esto que dice Juan. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En ningún asesino permanece la vida eterna. Es decir, a donde hay una persona que no está pudiendo expresar su amor al otro, hay un asesino de la vida de Cristo en el otro. Estoy siendo de tropiezo en la vida de mi hermano. No estoy pudiéndolo ayudar a señalarle a Cristo. Estoy permitiendo que mi carne me gobierne y yo no poder ser para él la expresión de Cristo. Por las dudas no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, todo el que odia, y sigue, dice, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Así que cuando hay reacciones, para eso nos tenemos unos a otros. Para eso Dios originó y creó el cuerpo, que es la iglesia. Porque esta verdad se ajusta entre nosotros. Nos mimamos, caminamos juntos. Expresamos esta vida juntos porque amamos al mismo Cristo. Entonces, acá hago esta salvedad. ¿Cuentan con nosotros? Estamos para ustedes. Somos cuerpo, somos iglesia. Entonces, si es necesario que lloremos juntos, vamos a llorar juntos. Si es necesario que riamos juntos, vamos a reír juntos. Si es necesario que pasemos por una dificultad juntos, económica, lo que sea, para eso estamos, porque somos cuerpo. Y como dice este pasaje, no sé vos, pero yo no quiero ser un asesino de la vida de Cristo de mi hermano. No quiero ser una piedra de tropiezo. Entonces, por favor, pasen por la cruz sus emociones. Pasen por la cruz sus reacciones. Siempre decimos, nosotros respondemos y no reaccionamos. Respondemos ¿con qué? Con la vida de Cristo. Y no reaccionamos con la carne. Porque a la carne le encanta reaccionar. Es amante de la reacción. Le encanta la ironía, le encanta, ¿cómo es que siempre la cargo a mi hermana Ani? El sarcasmo. Mi hermana Ani tiene unos chistes sarcásticos muy buenos. Le encanta a la carne el sarcasmo, la ironía, el chiste, la broma. Pero si realmente queremos permanecer en la vida, queremos permanecer en Cristo y ser la expresión de su amor, es necesario que pasemos por la cruz. Crecer es aprender a distinguir en nosotros lo que es carne y lo que es Cristo. Es buscar el pan de vida que nos sacia. ¿Saben qué hace la cruz? ¿Vieron la cruz? ¿Saben cuál es la función de la cruz? ¿Cuál es la función de la cruz? La función de la cruz es separar lo que es oscuridad de lo que es luz. Lo que es muerte de lo que es vida. Lo que está bien de lo que está mal. La cruz separa, divide. Ahí es donde comienza nuestra verdadera vida. Porque cuando vos no sepas expresar paciencia y la cruz empieza a operar en vos, la vida va a tener conocimiento de sí mismo. Es como la semilla. La semilla de manzana sabe que es un árbol de manzana. El árbol de manzana con las manzanas está dentro de esa semilla. No podemos contar la cantidad de manzana que tiene esa semilla. Pero sí sabemos que tiene una sustancia que cuando
que cuando muera y empiece a crecer, va a elevar un árbol de manzana. Esto es lo mismo. Cuando nosotros estemos dispuestos a soltar nuestra voluntad y abrazar la voluntad de Dios, la vida que va a empezar a crecer en nosotros es la de Cristo. No otra vida. Para eso es la cruz. Estar listos para oír. Acá un tip. Estar listos para oír es el primer paso para crecer en Cristo. ¿Cuántas orejas tenemos? Para escuchar el doble. ¿Vieron que yo les dije que Dios no dejó nada al azar? Hasta en eso nos habla. Para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, si hay una voz adentro tuyo que te está diciendo, no digas eso, no lo digas. Cerrá el piquito, sonreí, hacele caso. Porque es el Espíritu de vida dando testimonio de la verdad en vos. Y te aseguro que te vas a ahorrar un montón de tiempo y vas a empezar a hacer crecer en vos la semilla de Cristo. Vieron que en la parábola de el sembrador solemos pensar que nosotros somos la semilla. Y no. La semilla es Cristo. Lo que nosotros tenemos que ser es una buena tierra. Porque las espinas, las piedras, las palomas, todo eso habita en nosotros. Y ahoga el crecimiento de Cristo. Nuestras preocupaciones, nuestra carne, todo eso, todas esas expresiones que Jesús cuenta en la parábola están dentro nuestro. Por eso es importante que nosotros seamos buena tierra y saquemos todo lo que molesta para que la semilla que es Cristo haga raíz en nosotros y crezca. Es lo que Pablo le está diciendo a los hebreos. Ustedes deberían ser maestros ya. Ustedes deberían enseñar a la gente. Y todavía no están entendiendo que si no toman su cruz y no permanecen en la vid que es Cristo, van a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Saben cuál es la vergüenza más grande del pueblo judío? ¿Saben cuál es? Esto me lo dijo, no sé si será así, pero me lo dijo un judío mesiánico. Me dice, en los antepasados la vergüenza más grande es haber caminado 40 años en el desierto. 40 años. Y que todo el mundo se entere que hubo un pueblo que caminó 40 años en el desierto cuando tenían la tierra prometida ahí. Y a veces nosotros damos vueltas y vueltas y vueltas y está Cristo, que es la tierra prometida, dándonos todo en Dios, todo en Él. Entonces, primer paso, identifica tus problemas. Y tengo todos estos problemas. Bueno, perfecto. No vamos a decir a tus problemas lo más grande que es Dios. No le vamos a decir eso. Pero identifica tus problemas y empezá a través de esos problemas a darte cuenta que necesitas crecer. Ya no es necesario este problema. Este problema es un problema de una persona que tiene 2 meses siendo cristiano, 2 meses viendo esta verdad. Si ya empezaste a escuchar la voz del Espíritu dando testimonio de vos, de la verdad en vos, es tiempo de que empieces a escucharlo. ¿Saben cómo le dice Pablo a los que no escuchan? Torpes. ¿Saben qué es un torpe? ¿Saben qué es un torpe? Un torpe es que te dicen, por ejemplo, acá, tenés la tablet delante de tuyo, Joa. No. Sí, tenés la tablet delante tuya, mirala. No tengo ninguna tablet. Y Pablo le dice, torpe. Le dice Pablo. Torpes. Tienen la respuesta delante de ustedes y no la ven. Tienen al Espíritu Santo hablándoles al oído y diciéndoles, escúchenme. Y no lo escuchamos, porque somos tardos para oír. Cada vez que Dios habla, es para renovar nuestra mente con el fin de traer cambios a nuestra vida. Si esto no sucede es porque somos duros para oír. Pero, ¿por qué somos duros para oír? Es que nuestras mentes están condicionadas por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por nuestros pensamientos humanos. Y eso nos ha vuelto torpes para oír. Oímos el mensaje, nos parece muy lindo, pero eso en realidad no se transforma en vida. Lo que Dios habla lo pasamos por la mente natural en vez de pasarlo por el Espíritu. Mira, cuando haya situaciones en las que vos tengas que tomar una decisión, no lo pases por la carne. Porque no tenemos la respuesta de todo. La carne le encanta tener respuesta para todo. Le encanta. Es la todóloga más todóloga del mundo. Se sabe todo.
Inclusive a veces con la Biblia. Ojo, hasta el diablo se sabe la Biblia. Pero, pasalo por el Espíritu. En ese momento orá y decirle, Señor, ¿cómo identifico esto? ¿Qué hago acá? Mostrame, revelate. Esas respuestas ya están en vos, las tenés que identificar. Es como una caja de herramientas. Yo tengo caja de herramientas, ahora sé para qué sirve cada una, pero al principio cuando tenía caja de herramientas había cosas que tenía que decía, ¿y esto para qué es? Es conocer las herramientas que tenemos en el Espíritu y poder identificarlo. Cierro con esta pregunta. ¿Qué sería ser un niño espiritual? Esta es la parte donde hablamos. Despedimos a todos nuestros amigos de YouTube, les mandamos un beso, vengan a la próxima y suscríbanse.